Momento de análisis político. Saludamos a Jorge Ramírez. ¿Cómo estás esta mañana, Hola, Jorge? Carola. ¿Qué tal? Investigador Jorge. de Libertad y Desarrollo. Y a Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. Bienvenida, Pierina. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Pierina? Muy Bienvenida. Oye, tenemos mucho que hablar respecto del escenario presidencial, pero partamos con esta bomba que suelta ayer Claudio Rego, el gobernador, aquí en entrevista con nosotros. Lo hace como a modo de conjetura o de pregunta, si es que uno analiza el tono de su planteamiento, pero dice, alguien tiene que estar pasando plata para que la Fiscalía filtre tanta información a la prensa. Y eso ha dado para todo tipo de reacciones, muchas de ellas en orden a que si tiene antecedentes tiene que entregarlos a la prensa, pero que o sea, a la justicia, pero que también se hace cargo de alguna manera, quizás de una manera extrema, pero del sentir generalizado, ¿no? ¿Qué pasa que las carpetas investigativas se filtran tan habitualmente? ¿Cómo lo ves, Pierina? A ver, yo creo que más allá de los dichos del gobernador Orrego, creo que está todo el mundo un poco saltón y si fue una conjetura, uno podría considerar más prudente o imprudente, digamos, la afirmación, pero en realidad el problema aquí no son los dichos de Orrego, el problema acá es que esto ya fue como una gota que rebalsó el vaso respecto de las filtraciones de contenido de las carpetas investigativas y una filtración que, vista desde cualquier punto, no tiene relación alguna con delitos que se estén investigando, posibles delitos que se estén investigando. Entonces, la verdad que esta filtración, sumada a otras, lo que hace es seguir aumentando, ¿cierto?, la desconfianza frente a las instituciones, pero otra cosa que también es grave, que es no sé si llamarlo farandulización, porque no tengo nada contra la farándula, pero hacer de la política un triste espectáculo, revelando informaciones, conversaciones privadas que no tienen que ver con el rol político de las personas que están ahí siendo filtradas. La verdad que hace daño. Yo he visto una crítica transversal, tanto de sectores de la centroizquierda como de también voceros de la derecha, siendo que este tipo de filtraciones no hace ningún bien y que es una cuestión que está dañando instituciones que están dañadas ya. Entonces creo que en ese sentido hay una responsabilidad muy grande. Sería muy importante que se establezcan responsabilidades. ¿Quién es el que está filtrando? El fiscal sale a decir, yo no filtré, bueno, pero de alguna, los papeles no caminan solos, ni las letras se mueven, ¿cierto?, de las carpetas investigativas a las páginas web de los periódicos. Entonces, algo pasó ahí y eso también es importante que se esclarezca para que no siga ocurriendo. Jorge. A ver, yo creo que en el contexto actual de una enorme crisis institucional, de desafección ciudadana, de crisis de la democracia, vemos cómo se han ido erosionando, digamos, los pilares fundamentales de nuestro ordenamiento social. Es fundamental que los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen una dilatada trayectoria, como el caso del gobernador Claudio Rego, que se ha caracterizado siempre por tener una trayectoria de un perfil más bien mesurado, ponderado, no caiga en este juego de establecer una suerte de, o dejar preguntas retóricas dando vueltas, porque obviamente que lo que él insinúa es extremadamente grave, ¿ya? Porque cuando un funcionario público acepta el pago a cambio de la transgresión de la norma, eso es un delito y eso se llama soborno, ¿ya? Entonces, obviamente que él, ante una cámara de televisión o un micrófono de una radio, tiene que ser un poco más responsable, porque cuando quedan esas preguntas sin respuesta, dando bote, la ciudadanía solo le queda, digamos, continuar con esa espiral y esa inercia que es súper destructiva, ¿cierto? Eso respecto de las declaraciones de Orrego. Hay que decir en todo caso que no él directamente, pero su administración está siendo investigada o ha sido investigada en el contexto del caso convenio, ¿cierto? Por los convenios con Procultura, así que no está ajeno el gobernador Orrego a, digamos, el trabajo y a las investigaciones de la Fiscalía. Entiendo que no se le ha citado a declarar ni en calidad de nada, digamos, ni de testigo ni imputado, entiendo. Pero ¿qué interés tendría Orrego en poner esto sobre la mesa? ¿Un interés de quizás sintonizar con algo que cree es el sentir de la ciudadanía? ¿O tú crees que hay sencillamente una cuestión de responsabilidad o hay una agenda? No, yo creo que hay una agenda. O sea, el gobernador Orrego está, como se dice en buen chileno, un poco a la guaite, esperando ver cómo se mueven las piezas en este tablero complejo En la presidencial. del escenario presidencial.
Nos dicen que ha habido conversaciones con el PS. Sí, bueno, habido en el conversaciones. fondo todos manejamos un poco la misma información. Él que no soltó prenda. De un tiempo a esta parte se ha ido rodeando, tanto en la gobernación como en su equipo más de estrechos colaboradores, por personeros del Partido Socialista. Y por lo tanto él, digamos, tiene un diseño en el cual no descarta eventualmente arremeter si es que se dan ciertas configuraciones especiales en este itinerario presidencial, como por ejemplo puede ser el hecho de que Carolina Toá no logre imponerse en una primaria y por lo tanto el electorado del socialismo democrático, de los sectores un poco más moderados del oficialismo y la centroizquierda, se vean huérfanos y por lo tanto él podría arremeter. Él no ha descartado, lo cual es el primer indicador de que un candidato, digamos, tiene algún tipo de interés, porque quien no quiere ser candidato al tiro dice, no, o sea, es que yo no estoy disponible, que fue un poco lo que hizo Tomás Boanovich y también Michelle Bachelet, aunque lo prolongó bastante durante todo el verano. Pero yo creo que él sí está intentando posicionarse en un eje que es prácticamente pura ganancia, porque en el fondo el nivel de credibilidad del Poder Judicial, de la Fiscalía, está tan por el suelo que, digamos, abonar un poco más a horadar esa legitimidad, digamos, es prácticamente un negocio redondo, pero me parece que puede ser un tanto irresponsable. Pierina, ahora respecto al rol de la Fiscalía, los ojos se han puesto en la Fiscalía y el Ministerio Público, no solo por esta filtración, por otras también en el contexto del caso Hermosilla y otras investigaciones. ¿Qué rol está jugando entonces el Ministerio Público en el curso de la discusión política que rodea estas investigaciones? ¿Cómo ves el rol de los fiscales ahí también? Porque muchos critican que de alguna forma están buscando cierto protagonismo. Yo creo que se ha hecho costumbre ya que los fiscales estén siendo figuras públicas y que tienen mucha visibilidad, operativos con mucha visibilidad. Unos sí y otros no, también hay que decir. Hace pocos días o semanas atrás declaró Chadwick y tuvo una cobertura, por decirlo discreta, por decirlo de manera elegante. Pero creo que efectivamente han tenido... Esa declaración no se ha filtrado, dices tú. No se ha filtrado la declaración y tuvo una cobertura muy baja, mediática, digo. O sea, no, yo no... En relación Ahora, con el caso de otras... Hermosilla y las conversaciones que ahí aparecen de Andrés Chadwick tuvo una cobertura bien intensa la primera parte. No olvidemos, hablando parte de del la año Fiscalía, que el caso Hermosilla parte no con la filtración de una carpeta investigativa, pero sí con la filtración de un audio. Claro. Entonces también estamos De la viendo abogada Leonarda Villalobos. Así es. cómo olvidar aquel audio, ¿cierto? Con frases que van a quedar para la historia y que el humorismo va a poder largamente hacer mención a esas frases, se van a convertir Ya en lo ha patrimonio utilizado. nacional de la infamia. Pero me parece que ahí también yo he escuchado análisis que estamos viendo una fiscalía muy reactiva, ¿cierto? Que comienza investigaciones que han terminado siendo importantes, pero como reacción. Imagínense, Leonardo Villalobos no hubiera hecho esa movida, no hubiera filtrado ese audio. Estarían pasando las cosas que ahí estaban pasando y nadie sabría. Entonces me parece que hay que preguntarse también por el rol de la fiscalía en su dimensión proactiva y estos casos debieran haber sido... tendrían que haberse prendido las alertas y desarrollado investigaciones sin que se filtrara información que podría no haberse filtrado nunca. Porque al final esa filtración tuvo que ver con pasadas de cuenta al interior de ese grupo, que con un afán de hacer justicia y que esos eventuales delitos que se tienen que probar no se siguieran cometiendo. Entonces yo creo que sumando y restando estos elementos, un rol de los fiscales cada vez más público y más mediático, Sí. junto con elementos que van mostrando una tardanza, ¿cierto? Una falta de proactividad en la Fiscalía no son buenos. Decía Jorge, los niveles de legitimidad del Poder Judicial y del Ministerio Público están muy dañados. No solamente de esas instituciones, aquí caben prácticamente todas, menos las universidades, La radio. las radios, en fin, pero ese es un problema más grave, esto no contribuye en nada y la verdad que creo que también vulnera un principio que un día cualquiera de nosotras y de nosotros podría ser esa persona Totalmente. a la cual por una investigación X, por alguna razón, le filtran Claro. chats Y quedas privados y expuesto. vaya uno a saber, son chats privados, uno cuando quiere, habla con quiere los sus garantías amigos, también, uno quiere vivir en un país donde sus donde garantías estén donde resguardadas. se garantice la privacidad. Y eso es muy importante. Y yo sé Ahora- que también ustedes son periodistas y una cuestión de ética periodística, porque claro, una papita caliente, ¿cuántos miles de clics
la tercera tiene que haber ganado con Claro, eso. O Y de eso, yo información les pública diría- que puede ser considerada relevante, ¿no? Pero La a mí tercera me- hace una defensa en ese a mí me sentido. parece Eso que es un Claro. criterio editorial en el fondo, que Claro. una cosa es juzgar el criterio editorial de un medio, si, a cuán lejos llegan con el tema del interés público. Hay gente que dice es importante notar el contexto de amistad, porque eso, Eso ya se favorece sabía, no era eventualmente necesario filtrar todo esos lo que tú chats. quieras, pero nosotros, claro, accedemos a eso. Claro, ¿y qué se hace con eso? ¿Qué se Y publica? y qué lo no? que se hace con eso es una cuestión que también está totalmente expuesta al escrutinio. O sea, nosotros estamos súper expuestos Claro. porque nuestro trabajo es público, porque estamos sometidos a la legislación legal, al vigente, estamos sometidos además a la ley de prensa y al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Lo que pasa es que la publicación de esto ha traído un nivel de odio y amenaza a las periodistas Leslie Ayala y No, Gloria yo no Faunde estoy no- de la tercera, que no Claro. podemos sino solidarizar con esta cuestión. Y Absolutamente. yo creo que también es importante la Intolerable. declaración conjunta que hace la Archi, Anatel y ANP. la Asociación Nacional de la Prensa en orden a llamar a Claudio Rego a esclarecer, porque el trabajo de la prensa es muy importante y no hay que, diga, oye, es una defensa gremial, claramente lo que estamos haciendo, No. o más bien es una explicación, Es una de lo que explicación, ocurre. pero también tú señalas que hay un criterio editorial. Y cuando a ti te llega material, tú decides qué publicar y qué no, y esa es una decisión que en general, yo no sé, ustedes conocen este mundo, no pasa necesariamente por el periodista, sino que hay editores. Hay Y conversaciones ahí uno podría colectivas. decir, de esta conversación que leímos, ¿qué hay ahí que sea indicativo de delito? ¿Por qué es de interés público conocer el pelambre de dos amigas frente a autoridades? Eso no es de interés pero público. la ¿Por qué? propia... Yo no quiero, la por propia- ejemplo, te pongo un pero ejemplo, el deja chat ese que escuché esta no me acuerdo quiénes eran, que hablaban de Matei, refiriéndose a ella Manuel como... Guerra y Luis Guerra y Hermosilla. Hermosilla. Eso a mí me pareció que no correspondía. Bueno, en primer Ahí no lugar, hay delito. Jorge Ramírez. yo celebro el cambio de parecer, de criterio de muchos dirigentes del Frente Amplio, no lo digo por ti, que durante mucho tiempo, ante situaciones similares a esta, donde se filtraban infinitas conversaciones, realizaban auténticas exégesis, interpretaciones, ejercicios de análisis político muy acucioso respecto al contenido de estas, sin poner, digamos, un llamado a atención respecto de lo negativo que es para precisamente el resguardo de la institucionalidad y de las garantías fundamentales de las personas que enfrentan procesos de esta naturaleza, el hecho de que se filtraran conversaciones de este tipo. Entonces hoy día queda abierta un poco la duda de si acaso hoy día hay incomodidad y hay molestia solo por cuanto hay una persona, uno de los suyos, digamos, expuesto a este tipo de dinámica, lo cual Hay algo como de hipocresía, es dices bastante tú. penoso y es bastante lamentable. Yo esperaría que este nuevo criterio se mantenga con cierta consistencia temporal de aquí en más. En segundo lugar, está todo el debate que es muy rico desde el punto de vista de si acaso las conversaciones tienen o no interés público, ¿cierto? Y acá hay opiniones discrepantes, obviamente, pero yo creo que quien finalmente le da peso a la tesis de que esto tiene interés público es precisamente la presidenta del Partido Socialista, ¿ya? Paulina Bodanovich, que en una entrevista radial en Radio Universo el día de ayer señaló que el contenido de la conversación, estoy hablando de la conversación más bien política, no estoy hablando de la conversación respecto del eventual tráfico de influencia y de la gestión que realizó la diputada Cariola en nombre de un tercero para que eventualmente se adjudicara una patente. No, estoy hablando de la conversación que yo creo que todos los auditores leyeron, donde se hace alusión al presidente, a Matías Mesa López Andía y a Camila Vallejo. Entonces, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dice que esa conversación ilustra, o más bien se condice con la mirada que tiene el Partido Comunista del gobierno. Entonces yo creo que con eso se cierra el debate. Es un tema de interés público y precisamente es la presidenta del Partido Socialista quien le otorga valor a ese debate. Y yo creo que los elementos que ponderaron los editores del medio son los siguientes. En primer lugar, se trata de personas, digamos, que juegan un rol muy importante en la política. Que es lo que explica la tercera hoy día en su Exacto, editorial. nada más ni nada menos que de la presidenta de la Cámara de Diputados, la tercera autoridad del país, con una exalcaldesa de la comuna de Santiago, que son militantes del Partido Comunista, que es parte del gobierno, y que ellos, digamos, establecen una tesis política de que están muy desafectados de la forma como se están tomando las decisiones, que son también parte de la misma generación gobernante de Gabriel Boric, y por lo tanto ellos sostienen de que hay interés público. Yo creo que
quien ratifica aquello es precisamente Ahora, no alguien de la oposición, sino interés que... político, no relacionado a eventual responsabilidad criminal, digamos. Por cierto, sí, porque el interés público no implica interés para la causa penal, sino que es un tema de interés político, Pero obviamente. para que eso esté en la carpeta investigativa tiene que ver con las responsabilidades criminales, no con responsabilidades políticas, ¿no? O sea, el fiscal no debería dejar determinada conversación en esa carpeta a la luz del interés político que reviste Bueno, esa sin conversación. duda, de hecho se plantea, o sea, toda la información que manejamos es que esas conversaciones estaban tachadas, digamos, pero vaya a saber uno por qué no se tacharon, si es que finalmente se filtraron antes, después. Déjame aportarte lo que dijo el fiscal Valencia esta mañana en ADN a propósito de lo mismo. Reconoce que hay un problema estructural, dice no se filtra todo afortunadamente, pero esto es la consecuencia de un problema estructural que tiene su origen en un mal diseño legal, en un diseño defectuoso y que la Fiscalía ha tenido que sobrellevar por décadas. Dijo que que han planteado esta problemática haciéndole presentaciones al Ministerio de Justicia. En octubre dice que mandaron un oficio para detallar las medidas implementadas como inversión en tecnología y nuevos criterios para que los fiscales, digamos, puedan hacer reserva de antecedentes. De hecho, el fiscal Cooper tenía tarjadas algunas partes de la investigación, lo que da cuenta también de una cuestión todavía como no sistemática, ¿cierto? Como que queda el criterio de cada fiscal que tarjar y que no, y da la impresión de que el fiscal Valencia dice que efectivamente eso es parte de un mal diseño legal y que no se puede descartar que las filtraciones provengan de la Fiscalía, pero también en su lado, en su postura más dura, dice una frase bien, qué sé yo, que uno le podría sacar hartas conclusiones. En las causas de corrupción los corruptos contraatacan, que es un poco lo que nos dijo el jefe de la Asociación de Fiscales hace un par de días acá. O sea, nadie quiere que lo investiguen y es capaz de sacar su artillería en contra. O sea, también en ese sentido los fiscales dicen, no es raro, ¿no? Claro. Pierina, Ahora, hagamos una cosa, sí. Nos tenemos que ir a una pausa. Pero después me toca. Y quedas con la palabra, exactamente, con Jorge Ramírez y Pierina Ferretti, ya volvemos a Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Domingo, influyentes. A continuación, aquí se debate. Lunes, tolerancia cero. A continuación, pares impares. Martes, futuro 360. Miércoles, conexión global. Jueves, CNN íntimo. Una es acelerada, El medio ambiente no está opuesto a la economía. la otra artificial. Deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Buscamos comprender el presente mirando al pasado y pensando en el futuro. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías sin cortapisa, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por eso estamos aquí y también allá, explorando y descubriendo el Chile científico. Acompáñanos en este camino. Ven a Futuro 360, siempre en CNN Chile. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta en CNN Chile Radio, 9:51. En Voces del Poder nos acompaña Jorge Ramírez y Pierina Ferretti. Pierina había quedado con la palabra para seguir la conversación. Mira, respecto de lo que decía Jorge, que el carácter de interés público se lo había dado la senadora Bodanovich con sus comentarios. Y me parece que aquí, para que esas frases, ese diálogo llegue a la prensa o a cualquier otra parte, estaba en la carpeta investigativa. Y eso es una decisión de la Fiscalía, poner eso allí. Y bueno, y de alguna manera eso se filtró. Y me parece que es injusta el juicio sobre el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene en el gobierno ministros que han sido brillantes, partiendo por la ministra Jara, de lo que el gobierno va a poder mostrar de su periodo, ¿cierto? Muchas cosas tienen que ver con la agenda laboral, las 40 horas, el alza del sueldo mínimo, la reforma previsional. Entonces creo que si fuera por sacar el carpetazo de las cosas que han dicho militantes de cada partido,
a lo largo de estos 3 años, yo creo que ningún partido quedaría muy libre de ser juzgado de falta de lealtad en algún momento al gobierno. Ninguno en la historia, o sea... por dichos de sus militantes. Yo voy a recordar solamente al senador Fidel Espinosa, que no digamos que ha sido particularmente benevolente en sus juicios contra ministros del gobierno. Pero lo ha planteado públicamente. Claro, pero... Bueno, y probablemente también por chat. La justicia lo condenó. Claro, eso a partir de lo que hizo con Giorgio Jackson. Entonces creo que hay que tener una visión más panorámica de que todos los partidos en determinado momento, por molestias, por A, B o C razón, han hecho juicios duros contra el gobierno, pero que sumando y restando también todos los partidos han tenido participación importante en los avances dificultosos que ha tenido este gobierno para echar adelante su agenda. Jorge. No, seguimos hablando de finalmente, yo creo que efectivamente a partir de esta conversación que podrá ser anecdótica, algunos consideran imprudente que se dé a conocer, etcétera, se ha abierto un debate dentro de las filas del oficialismo, ¿cierto? Tenemos la tesis que plantea la senadora Bodanovich, aquí Pierina refuta aquello, y yo creo que durante estos días vamos a ser testigos de esa conversación que precisamente se deriva de un intercambio informal, coloquial entre dos altos personeros. Llega en un momento bien relevante, Jorge, porque estamos en periodo de definiciones presidenciales, ¿no? ¿Cómo crees que estos antecedentes inciden en esa discusión en el oficialismo, por ejemplo, la carrera presidencial? Bueno, yo creo que van a ser un factor, porque, a ver, vimos que el fin de semana Paulina Bodanovich precisamente logró una reelección importante como presidenta del Partido Socialista. Ella está jugando con la tensión de si finalmente respalda o no a Carolina Toá. Ahí se ha abierto un espacio de indefinición, y en ese espacio de indefinición yo creo que quien está jugando mejor sus cartas es precisamente el Partido Comunista con Janet Jara, ¿cierto? Que la vimos en una pauta con la expresidenta Bachelet, que ahí sigue merodeando en esa zona de interés política. Y por otro lado está la indefinición del Frente Amplio, que yo creo que eso es interesante y quizás me gustaría detenerme en este punto, porque que el Frente Amplio no sea capaz de proyectar un liderazgo, no puede encontrar a alguien que tenga un anclaje real, que tenga, digamos, viabilidad política de proyectar o de ser, digamos, quien continúa con el legado, con la obra de este gobierno, yo creo que refleja el fracaso de ese proyecto. Fueron por Tomás Bodanovich les dijo que no, y finalmente lo que quedan son puras candidaturas residuales, que no tienen grandes niveles de conocimiento, ni de penetración ciudadana, ni tampoco tanta valía desde el punto de vista de que puedan sacar a relucir grandes gestiones en el sector público, y yo creo que esa decepción se refrenda, digamos, en el hecho de tener cierta incapacidad de proyección política. Cuando un gobierno, y con esto cierro, cuando un sector político no es capaz de proyectar un líder, quiere decir que tiene poco que ofrecerle al país. Pierina, tú estás adentro, eres militante del Frente Amplio, una definición que no se produjo el fin de semana fue la de la Carta Presidencial, lo mismo pasó en el PC, que lo postergó, y también en el Partido Socialista. Dos cosas. ¿Qué pasa con la renovación en el Frente Amplio? ¿Cómo va a ser tan difícil encontrar a una figura? Y lo otro, ¿no será el momento de ir todos detrás de Carolina Toá? Como dijo Quique Mujica en el Clinic, sí, como el colmo de la renovación. El colmo de la renovación, no tener renovación. A ver, yo creo que es muy es tentador, pero es falaz decir que esto refleja el fracaso o como dijiste, Jorge, no me acuerdo la palabra exacta. Decepción. No, pero era como así el fracaso de este proyecto político. Yo creo que, o sea, es muy pronto, muy apresurado decir algo así. Me parece que el Frente Amplio tiene líderes que van a asumir, o sea, alguno de los líderes que tiene, evidentemente va a asumir el desafío presidencial. Creo que no es para un partido político que tiene que demostrar, eso sí, yo creo que el Frente Amplio es un partido nuevo, tiene que demostrar que llegó para quedarse y que su existencia tiene un sentido, que no es un recambio generacional, no es un intento de cambiar a unos más viejos por otros más jóvenes, sino que hay ideas, primarias, hay ideas distintas, pero son ideas que tienen que converger, y yo lo he dicho
en todos los paneles que he podido, no porque uno le caigan bien o le caigan mal, que tienen que converger porque es la necesidad de este momento con otros sectores de la centroizquierda. Ningún gobierno, yo estaba sacando la cuenta, ningún gobierno desde Frei Montalva ha sido gobernado por un partido. Sí, pues. Fue el último gobierno que fue liderado por un partido, la Democracia Cristiana. Todo el resto han sido coaliciones. El Frente Amplio tiene que ser parte de una coalición. Esa coalición tiene que ser, a mi juicio, más amplia de la que existe hoy día y tiene que ir, sí o sí, a la primaria, a disputar esas ideas con partidos convergentes, con un conjunto de ideas, pero que también hay diferencias, y esas diferencias es bueno que se expresen. A mí lo que sí me tiene tranquila y me tiene contenta del sector es que si uno mira y proyecta la primaria posible, todos esos candidatos, o sea, de cualquiera de los candidatos o candidatas que ahí están, y el que gane y la que gane, nos vamos a cuadrar todos detrás de esa persona, ¿cierto? De ese líder o de esa lideresa. ¿Yendo si gana el Partido Comunista? Por supuesto. O sea, ¿Y hay pero para terminar, a diferencia entre Jadwe y Jara? Hay diferencias en sus posiciones que son públicas, sobre todo en materia, yo creo, de política internacional. O sea, la posición de la ministra Jara respecto al régimen de Venezuela o de Nicaragua es distinta a la de Daniel Jadwe. Son muy distintos los liderazgos, los estilos, claramente. Una cosa es cómo ha sido, ¿cierto?, la trayectoria de los últimos 3-4 años de Jadwe, desde que asumió el gobierno o desde que perdió la primaria en adelante. ¿Y si se define que sea Jadwe? ¿Qué haría el Frente Amplio? Presentar su candidato presidencial. Pero si en una eventual primaria gana Jadwe. Si en una eventual primaria gana Jadwe, cosa que honestamente no soy pitoniza, lo veo poco probable, hay que ponerse detrás del candidato que gane. ¿Por qué ha costado tanto encontrar un candidato? ¿Dónde? ¿En el Frente Amplio? Me parece que... O están en los tiempos. O sea, no ha definido el Partido Socialista, no ha definido el Partido Comunista, no sé por qué extraño que el Frente Amplio no haya definido. Si están todos los partidos en definiciones... Porque el partido del presidente, yo creo, ¿no? Claro, pero eso no significa... Pero no... Esa fue una expectativa, el Frente Amplio en ningún momento dijo vamos a proclamar el sábado 15 y ya había entre las filas, ¿cierto?, una idea de que esa discusión no se iba a zanjar ese mismo día. El Frente Amplio tiene personas que están preparadas para asumir ese desafío, eso va a ocurrir en los próximos días. Ahora, claro, a mí personalmente, por el bien de mi salud mental, me hubiera gustado que eso ya se hubiera definido el sábado, pero no ha definido el PS, yo no sé, nadie sabe, digamos, hay distintas posiciones que se han conocido a través de la prensa y a través de declaraciones de militantes del Partido Socialista que no están claras todavía, digamos, qué es lo que allí va a pasar. El Partido Comunista tiene dos grandes figuras y yo creo que todos más o menos hemos ido viendo estos días que la balanza podría inclinarse por la ministra Jara. Jorge, respecto a ese escenario, ¿cómo ves tú esas definiciones? Sobre todo por el rol que puede tener el Partido Comunista y la eventualidad de que Daniel Jadwe asuma un rol de ese tipo. No, yo también le cito una baja probabilidad a que Daniel Jadwe pueda imponerse. Yo creo que la ministra Jara ha logrado generar un nivel importante de adhesión en la interna del Partido Comunista. Veo a Jadwe más bien como un personaje periférico dentro del elenco de liderazgos de la izquierda más radical, aunque yo ahí distingo, creo que si bien hay diferencias de forma, creo que ambos son comunistas y, digamos, piensan prácticamente lo mismo en todos los temas. Lo que pasa es que algunos atenúan más, son capaces de ser un poquito más políticamente correctos, pero creo que finalmente ser comunista implica adherir a una cierta visión del hombre, de la sociedad, respaldar, digamos, por ejemplo, no sé, respecto a Venezuela pueden tener un matiz, pero probablemente con Cuba no tiene ningún matiz. Y por lo tanto creo que eso pasa a ser una cuestión más bien secundaria. Sí creo que lo del Frente Amplio no es un capricho de la prensa ni de la opinión pública que esté excesivamente como ejerciendo algún tipo de presión para conocer quién es el líder, porque en el fondo el Frente Amplio es el partido ancla de este gobierno, ¿cierto? Como tú bien decías, es el partido del presidente. Es una generación que vino, de algún modo, así lo plantearon ellos, a renovar la política y por cierto que resulta paradójico que no sean capaces de alimentar esos elencos de renovación con liderazgos que tengan una perspectiva, digamos, real. No, tenemos que cerrar. Virtual. Solamente los voy a dejar con este adelanto de lo que declaró Evelyn Matei en este seminario donde había expuesto el ministro Marcel y luego venía la candidata de Chile Vamos y se conoció la cifra del PIB del mes de
No me digas. No, del 2000... Perdón, del 2024. 24 completo, Eso fue. 2,6%. 2,6. Las cuentas nacionales. Muchas gracias. Y Matei dijo, es fácil crecer cuando se usa la plata de la Corfo. Así es que la polémica seguramente está servida. Muchas gracias, Jorge Ramírez y Pirina Ferretti, por la compañía. Hasta la próxima. Muchas Gracias por a haber venido. ustedes. Chao, Buen Jorge. día. Chao, Pirina. Nos vamos a la pausa, 10:02. Ya seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa.